a Bogotá a fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de la señal abierta. Hola Laura, ¿cómo está? Hola Andrea, ¿cómo está? Qué bueno volver a saludarla y saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos dos nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. Bajo la dirección de la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico es la entidad que desde 1963 se encarga del manejo integral del arbolado de la ciudad. En los últimos días se ha oído mencionar la labor que realiza esta entidad debido a la tala de algunos árboles que se encontraban sobre la carrera 9ª en un sector exclusivo de la ciudad. A raíz de esta noticia, en Bogotá a fondo quisimos conocer en qué consiste esta importante labor, qué criterios guían la siembra y la tala de árboles en el espacio público de la ciudad y qué cuidados se les brinda a estas especies que tantos beneficios nos traen a la ciudadanía. En los últimos días, en Bogotá se desató una dura polémica por la tala de árboles en la avenida 9ª entre las calles 72 y 85. Vecinos de ese exclusivo sector del norte de la ciudad salieron a protestar por lo que consideraron un acto arbitrario contra la naturaleza. Ante las sentidas críticas, la administración distrital explicó que las razones de la tala en este y otros sectores de la ciudad responde a conceptos técnicos en los que se argumentan condiciones de deficiente estado físico y sanitario, rebrotes, fustes torcidos, espacio insuficiente de emplazamiento, ramas secas, clorosis, necrosis y hasta peligro de volcamiento son algunos de los diagnósticos. Ante la inconformidad de muchos ciudadanos, la Personería de Bogotá solicitó a la alcaldía suspender el proceso de tala y socializar las determinaciones de los técnicos con la ciudadanía. En un año, un acre de árboles adultos, lo que equivale a 0,4 hectáreas sembradas, puede proporcionar el oxígeno que necesitan para vivir 18 personas. Según datos aportados por la ONG Tree People, los árboles urbanos reducen la exposición de los humanos a los rayos UV en aproximadamente un 50%. Asimismo, absorben los olores y gases contaminantes y filtran las partículas contaminantes del aire atrapándolas en sus hojas y corteza. Estar entre árboles y en ambientes rodeados de naturaleza genera tranquilidad, reduce sentimientos de violencia y mejora la concentración, reduciendo la fatiga mental. Nos generan tranquilidad, nos generan paz, nos generan armonía al salir. Es mucho mejor sentirse cuando uno está en familia disfrutando, llegar a un parque donde están llenos de árboles, de naturaleza, del verde, que estar en la casa encerrado o en un conjunto donde solamente tú ves ladrillos. El manejo integral del arbolado es una tarea que asume la administración de cada ciudad y que en el caso de Bogotá es considerada de alta relevancia, fundamental para el mantenimiento del espacio público. Justamente, con el fin de tener un doliente de esa responsabilidad, la Secretaría Distrital de Ambiente, entidad rectora en la materia, encargó de ejecutarla bajo su dirección al Jardín Botánico José Celestino Mutis. Control de raíces, bueno, todo lo que tiene que ver en el manejo del arbolado y la jardinería. A través del Jardín Botánico y haciendo uso de otros mecanismos, la alcaldía actual de Enrique Peñalosa ha sembrado más de 86.000 árboles. El Jardín Botánico, como máximo responsable de la arborización en la ciudad, puede intervenir en el espacio público de uso público. Nosotros no intervenimos espacios privados. El espacio público de uso público es el espacio que está asociado a vías, o sea, a la movilidad de la ciudad, y el espacio público asociado a parques. Andenes, separadores, alamedas y ciclorrutas hacen parte del espacio público relacionado con vías, espacio en el que la principal regla a la hora de arborizar es preservar la seguridad de peatones, pasajeros y conductores. ¿Quiénes utilizan las vías? Los conductores y los peatones. Básicamente son como las dos movilidades que se dan allí. Digamos que la ciclorruta, pues con sus bicicletas. ¿Qué tratamos de hacer? De generar una arborización que sea de un porte alto, que los árboles que plantamos tengan unos fustes, unos troncos limpios, muy únicos, digamos, y muy limpios para que no generen barreras visuales que vayan a impedir que tanto el peatón vea el carro que viene o que el conductor que viene manejando no vea al peatón si se va a atravesar una vía. Además de esos espacios están también los parques, desde los vecinales y de bolsillo hasta los zonales y metropolitanos, todos necesarios para la recreación y el esparcimiento de la ciudadanía.
En ellos, aunque se busca dejar amplios espacios libres para su aprovechamiento, los criterios de plantación tienen que ver principalmente con la seguridad, comodidad y protección de quienes lo visitan. En parques eventualmente se usan arbustos, en zonas donde pensamos, donde creemos como diseñadores que no van a representar peligro, pero normalmente son porte alto, porte medio, para que los papás tengan como el control de sus hijos que están corriendo, que están jugando la pelota, cualquier actividad que estén realizando con tranquilidad. Te quiero mostrar, este árbol es un sangregado. Este es un árbol que es un árbol bueno para usar en parques o para usar en vías. Es un tronco, mira que es un tronco único, no ramifica muy bajo. Las ramas están ya muy altas, entonces permite la permeabilidad visual. Nogal, cedro, guayacán y roble son algunas de las especies que se utilizan para este tipo de espacios públicos, teniendo en cuenta las necesidades del área y las condiciones en que serán plantados. En lo que va corrido del año se han sembrado en total 4.760 árboles en la ciudad. Las localidades más beneficiadas son Bosa con 1.087, Suba con 533, Santa Fe con 494, Fontibón con 422 y Ciudad Bolívar con 333. Nosotros no teníamos mucho conocimiento sobre el tema de los árboles, las clases de árboles que se pueden sembrar en la ciudad, las que podemos tener, para qué nos sirven. Y por medio del jardín botánico pues nos aclararon ciertas dudas, tuvimos la oportunidad de conocer ciertas especies y además de aprender a plantarlas, que no es simplemente abrir el hueco, sino hay que hacer otras técnicas, estarlos cuidando, manteniéndolos, digamos que hay que darles vitaminas, o sea, es una planta o un árbol es como un hijo. El ejercicio de plantar árboles es además una oportunidad de participación y habilitación comunitaria. Mejora la calidad de vida de los vecindarios y puede, en ciertos casos, proporcionar un hábitat para la vida silvestre. Una vez existe un ecosistema, la tarea de la administración, en asocio con la comunidad, es cuidarlo y preservarlo. Dentro de las labores de mantenimiento que realizamos, pues está la fertilización, que es alimentar al árbol, nutrirlo. Entonces los fertilizamos, mejoramos las condiciones del suelo aplicando materia orgánica, ¿sí? Hacemos podas, control fitosanitario, riego, deshierve. Entonces son varias las labores de mantenimiento básico que se realizan, procurando que los árboles se desarrollen. Alrededor de 22.000 árboles reciben tratamiento fitosanitario al año en la ciudad. Sin embargo, en muchos casos, al recibir la atención requerida, el avance de la enfermedad que los afecta hace que la situación sea irreversible. El profesional, ya sea biólogo, ingeniero forestal, ingenieros agrónomos, ellos hacen el diagnóstico, o sea, hacen la visita en campo una vez la ciudadanía nos cuenta del problema fitosanitario. Reciben la visita del profesional, este profesional pues hace el diagnóstico, define qué tratamiento debe dársele al árbol y al igual que en el caso de una persona enferma se inicia el tratamiento para poder controlar ya sea la plaga, en el caso de insectos por ejemplo, o la enfermedad si la situación crítica del árbol se debe al ataque de hongos o de bacterias. 10.500 árboles han tenido que ser talados durante esta administración, una cifra que resulta ser similar a la del anterior gobierno distrital, en el que en los 4 años fueron talados 13.700 árboles. Y aunque por supuesto no es deseable talar un árbol, teniendo en cuenta la cifra de árboles sembrados, podríamos concluir que por cada tala se realizan 8 siembras en la ciudad. Cuando talamos nosotros los árboles, nosotros tenemos 2 sitios de acopio. Uno es en el vivero La Florida, que es vivero del jardín, y otro aquí en el jardín. Aquí hay un centro de aprovechamiento. ¿Qué hacemos? La madera que sale de las talas se tritura en una chipeadora y la reutilizamos para hacer compost. Entonces hay unas camas de compostaje donde pues tienen un proceso de descomposición y que finalmente eso se reutiliza para la plantación de los árboles. En un año, un acre de árboles adultos, lo que equivale a 0,4 hectáreas sembradas, absorbe la cantidad de dióxido de carbono que produce un automóvil que recorre 26.000 millas. Los árboles, según estudios económicos, no solo embellecen, sino que agregan hasta un 15% de valor a las zonas urbanas. Por estas y muchas razones más, cuidar de nuestras zonas verdes debería congregar el interés ciudadano. Y nosotros como Policía Nacional, institución que nos caracterizamos por dar ejemplo o por enseñar a la ciudadanía, nos quisimos comprometer
con la siembra de los árboles. Yo los invito a que hagan parte de las sembratones o de las campañas de siembra de árboles, porque es importante cuidar el medio ambiente y cuidar el mundo que tenemos, que pretendemos dejarle a nuestros hijos o a toda nuestra descendencia y en el que estamos viviendo actualmente, para que tengamos una vida más armónica y tengamos muchos beneficios más que poder disfrutar de la naturaleza. La tala de árboles es una labor que normalmente se debe realizar en la ciudad como parte del mantenimiento paisajístico y también del manejo silvicultural de los ecosistemas. Según datos del propio Jardín Botánico, en la pasada administración fueron talados 13.700 árboles, mientras que en esta la cifra va en 10.500. La noche del pasado 3 de septiembre, una tragedia enlutó a 2 familias de Bogotá. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió cerca a la medianoche en la autopista norte con calle 150. Un vehículo en el que viajaban 4 jóvenes terminó destruido contra un poste ubicado en esta avenida. El choque dejó 3 muertos y una persona más con lesiones leves. La causa aparente y la hipótesis que manejan las autoridades es el exceso de velocidad con el que se movilizaba el vehículo. Sin duda una tragedia que se hubiese podido evitar. ¿Qué pasó esa noche? ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Y cómo se produjo el accidente? Las respuestas a estas preguntas en el siguiente informe. Lunes 3 de septiembre, 11:45 de la noche. En un instante, 3 jóvenes pierden la vida en un aparatoso accidente en la autopista norte con calle 150 en el sentido sur-norte. Ese mismo día, pero horas antes, cerca de las 3 de la tarde, Irlanda Meléndez, de 23 años, una de las víctimas, se había graduado de la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada. Su familia, en menos de 12 horas, pasó del júbilo al dolor. Irlanda había recibido una tesis meritoria. Desde siempre había sido una de las estudiantes más destacadas de la familia. Una joven que sabía lo que quería y lo que debía hacer para lograrlo, pero que no contaba con que un accidente de tránsito acabaría con sus sueños y los de su familia. Pero la tragedia para los Meléndez Lozano era mayor. En el Volkswagen Jetta siniestrado también viajaba otra de sus hijas, Daniela, menor que Irlanda, y quien también murió tras el impacto. La tercera víctima fue Juan Esteban Sedano López, tenía 25 años, había estudiado Ingeniería Ambiental en la Universidad del Bosque, era el novio de Daniela y viajaron juntos por el mundo compartiendo sus logros. Fue uno de los peores días en términos de seguridad vial del año en Bogotá. Todos habían ido a celebrar el grado en un restaurante y cuando terminó la reunión iban de regreso a casa. Realmente los excesos de velocidad no suceden durante todo el día, sino suceden en horas donde la demanda del flujo vehicular es menor, básicamente en la noche, y ahí es muy difícil mantener control policial. El cuarto pasajero del carro era un amigo, quien además era el encargado de conducir y quien milagrosamente salió con lesiones menores. En lo que va del año, tenemos 4.300 fallecidos en total, de los cuales el 40% son motivo velocidad. Se presume que fue el factor más importante que generó el siniestro. Y tenemos casi 24.000 heridos graves en las vías. Y de eso se estima que alrededor de 1.700 quedan con una discapacidad permanente. Por las imágenes del aparatoso choque, se puede pensar que el accidente se produjo como consecuencia de conducir bajo los efectos del alcohol. Pero en esta historia, eso no fue el causante. Tal vez por la euforia de la celebración o por el ritmo de la música que iban escuchando en el regreso a casa, el conductor del carro, Julián Alejandro Telles, aceleró más de la cuenta.
En los hechos de tránsito, las muertes y lesiones se producen principalmente por los excesos de la velocidad. Hoy la velocidad en Colombia está matando seres inocentes, se están irrumpiendo sueños, son familias que quedan en el total drama, son ambiciones suspendidas. Hoy tenemos cerca de 7.000 muertos al año y por eso nosotros hablamos de violencia vial, porque hay efectivamente accidentes de tránsito, pero también hay delincuentes viales, y esos delincuentes viales son aquellos que de alguna manera asumen riesgos o conductas temerarias que cobran la vida de inocentes. Tras el impacto, el carro quedó destruido. Los videos y las fotos son prueba de la fuerza con la que el vehículo chocó contra un poste. Pierde el control de su vehículo, se desliza, las huellas de arrastro, de frenado que hay en la vía, aparte de eso, pues impacta contra el sardinel y después contra el poste en el costado derecho del vehículo. Justo acá, en este punto, fue donde Julián Alejandro perdió el control del vehículo, porque según él cuenta, trataba de esquivar a una persona que iba a cruzar la calle. Se estrelló primero contra un árbol, pasó por una alcantarilla y terminó contra este poste que vemos acá. Si uno, por decir algo, atropella a una persona a 30 kilómetros por hora, el 80% de probabilidades es que se salve y que no pase nada. Si subimos a 50 kilómetros por hora, el mismo atropello, ya la probabilidad de que la persona sobreviva baja al 60%. En el lugar murieron las dos hermanas, a pocos metros la una de la otra, como habían sido durante su corta vida, inseparables. Juan Esteban fue encontrado con vida por los primeros organismos de socorro que llegaron al lugar. Fue trasladado inmediatamente a la Fundación Cardioinfantil, pero no pudo superar las graves heridas que le ocasionó el accidente y murió a los pocos minutos. Las cifras son contundentes. El año pasado en Bogotá hubo un total de 546 fallecidos en accidentes viales y 55 de ellos fueron por exceso de velocidad, y la mayoría de estas muertes ocurrieron entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y es que a alta velocidad son varias las habilidades que se pierden. Los estudios del Ministerio de Transporte muestran que el ángulo de visión de una persona normal es de 104 grados, pero en un carro que va a 100 kilómetros por hora, como fue el caso de este accidente, el campo visual es de apenas 42 grados. Según los estudios realizados por nuestros peritos y los profesionales en física, determinaron que en el momento del impacto del vehículo contra el objeto fijo, el vehículo impacta a una velocidad de 80 kilómetros por hora, lo que quiere decir que posiblemente antes venía a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora. El carro iba a más de 120 kilómetros por hora y según el informe realizado por las autoridades de tránsito, la velocidad con la que fue impactado el poste fue de 80 kilómetros por hora. A esta velocidad era prácticamente imposible que el vehículo no se partiera en dos. Lo único que mata en un hecho de tránsito es la velocidad, y la velocidad está matando seres inocentes, está dejando familias en el total desamparo. Hoy el país tiene un gran reto y es disminuir sus velocidades. Necesitamos que las velocidades en perímetro urbano no superen los 50 kilómetros por hora. De los 4 jóvenes, solo los 2 que iban adelante llevaban cinturón. Las 2 hermanas iban sin cinturón y por esto quedaron por fuera del carro. Tenemos que lo que va corrido del año se han realizado más de 6.200 comparendos a conductores por no portar el cinturón de seguridad. Las muertes de personas jóvenes son por lo general las que más impresionan y afectan. La Organización Mundial de la Salud asegura que la principal causa de muertes en la población joven, es decir, personas entre los 15 y los 29 años, son los accidentes viales. En Bogotá, puntualmente, según Medicina Legal, es la segunda causa de muertes violentas. El país hoy requiere
de disminuir sus velocidades para acabar con esta pandemia, con esta epidemia que está dejando más de 7.000 colombianos muertos al año y que está cobrando la integridad física de más de 45.000. Irlanda amaba el rock. Estaba feliz de haber compartido este logro con su familia, sobre todo con su gran amiga, que era su hermana Daniela, de 22 años, y que ya estaba haciendo sus prácticas en el Ministerio de Justicia para graduarse como abogada el próximo año. Su familia es poco lo que ha querido hablar. El dolor es inimaginable, pero lo que dijeron quienes acompañaron a la familia Meléndez en las honras fúnebres es que estas hermanas se querían tanto que se fueron juntas. Julián Alejandro Telles, de 25 años, fue el único sobreviviente. Era amigo cercano de los otros jóvenes. Fue trasladado a una clínica en Teusaquillo, de la que fue dado de alta horas después. Sobre él recaen todas las preguntas de lo que sucedió en ese instante. Se encuentra totalmente estable, totalmente orientado, consciente. Esta tragedia, porque no tiene otro nombre, acabó con la vida y los sueños de 3 jóvenes que apenas empezaban su camino. Historias como estas nos recuerdan que los accidentes de tránsito ocurren en un instante y pueden dejar consecuencias fatales. Que ningún ciudadano se sienta exonerado de cumplir las normas de tráfico, porque las normas de tráfico son normas de vida. Lo que subyace detrás de una norma de tráfico son valores, y son valores de respeto. La Secretaría de Movilidad contempla la posibilidad de buscar una regulación que reduzca el límite permitido en las avenidas de la ciudad. Pero esto parece imposible si no se trabaja en llave con el gobierno nacional, porque el Ministerio de Transporte estableció por el decreto 015 del 2011 que en las vías principales se puede andar a 60 km por hora, una velocidad que, si se respeta, evitaría numerosos incidentes. Evaluar eventualmente disminuir el límite máximo de velocidad, que en este momento está en 60 km por hora, para colocarlo en 50 km por hora. Mientras se desarrolla esta iniciativa y tras el trágico accidente, la alcaldía anunció que se realizarán estrictos controles en las avenidas de la ciudad para educar a los conductores y cazar a los infractores. Se requiere un mayor control en las vías del país. Hoy, de cada 10 municipios, 6 se encuentran sin control operativo, es decir, que es la total anarquía. Hoy las muertes en Colombia se producen en municipios que no son capital de departamento. 64% de las muertes ocurren en municipios muy pequeños. Según la Secretaría de Movilidad, las 5 vías que presentan la mayor cantidad de accidentes en los últimos años son la Boyacá, la ciudad de Cali, la Caracas, la avenida NQS y la avenida 1 de Mayo. La autopista norte, en donde murieron estos 3 jóvenes, está en el 9º puesto. Pero no solo el comparendo la multa, sino que la multa se haga efectiva, es decir, que se pague. Entonces ese ciclo sancionador completo es el fundamental para cambiar el hábito y el mal comportamiento que se tiene en la vía hoy. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Aunque suene a disco rayado, hay que tener precaución, respetar los límites de velocidad, usar los puentes peatonales, llevar puesto el cinturón de seguridad y, sobre todo, ser conscientes de que la vida es frágil. En un instante se pierde y detrás de esto, la de las personas que se quedan acá en un duelo que jamás termina. Lo importante es que tanto los conductores como las autoridades trabajemos por evitar este tipo de incidentes con controles y con responsabilidad a la hora de ponerse enfrente de un vehículo y, sobre todo, respetando los límites de velocidad dentro de la ciudad y en las carreteras. Así es, Andrea, prudencia para evitar tragedias como esta. Llegamos al final de Bogotá a Fondo. Nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto.